música, pero bueno, me parecía muy importante poder transmitir en esta temporada eso. La verdad que el invitado de hoy, yo tengo muchas ganas de conversar con él. Eh, lo molesté algunas veces por Instagram, porque la verdad que a mí también me conmovió mucho la historia del padre Opeca, este sacerdote que se fue a Madagascar y de un basural construyó una ciudad, también ayudando a los que más lo necesitan, pero desde otra mirada, ¿no? Desde otro movimiento más solidario, otra causa muy distinta que, bueno, que seguramente Gastón, este muchacho, licenciado en economía, en la misión de empresa, autor de algunos libros, que se volcó también en su vida, vamos a ver por qué, a este proyecto, a esta causa, a este movimiento que es Acamazoa en Argentina, Acamazoa Argentina más humanidad, que tomó este proyecto del padre Pedro Peca en Madagascar, vivió un tiempo con él y lo trajo para acá, para este país que también flagelado por la pobreza, por la droga, por la falta de líderes también que se hagan cargo, un estado ausente, así que bueno, lo voy a invitar a Gastón para que lo conozcamos, yo lo conozco, bueno, para que ustedes lo conozcan y podamos empezar a charlar. Bien internet. Hola Gastón. Hola Kiki, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, muchas gracias por el espacio, un gustazo. No, bueno, estás iniciando la temporada esta porque anoche hubo problemas con la conexión, así que todo el tiempo que pasó para el martes, pero bien. Perfecto. Muchas gracias por aceptar esta invitación. En este programa muy humilde, muy de amigos, muy de encontrarnos con testimonios, con personas que por ahí van haciendo algo distinto por el mundo y con su vida. Pero bueno, yo te conozco porque yo he leído de vos, te he estado stalkeando por todos lados, pero bueno, ¿quién es Gastón Vigo Gasparotti? ¿Quién es? Una persona común y corriente que hace mucho tiempo se dio cuenta que no quería vivir ignorando el dolor del prójimo, que le dolía que mucha gente se estaba quedando detrás, ver la desnutrición, la pobreza, hacerse preguntas por el país y decir por qué no tienen respuestas, por qué no hay soluciones concretas. Y eso me llevó al comienzo a escribir, más allá de mi carrera universitaria, a buscar respuestas en próceres, por ejemplo, como San Martín, a buscar las maneras de resolver la desnutrición, ese hombre gigantesco. Y en un determinado momento, combatiendo la desnutrición, me hice 3 preguntas, que eran muy concretas, pero que me llevaron hacia Madagascar. Nosotros logramos resolver la desnutrición de los menores de 5 años, pero ese niño irá a la escuela, y si va a la escuela, ¿lo prepararán para ser el futuro desempleado o lo prepararán para la sociedad del conocimiento en la que está inmerso? Los padres tienen los estudios completos, están preparados en oficios, lograrán ingresar al mercado laboral. ¿Y cómo viven? Me tocaba recorrer de las 4.100 villas que tiene la Argentina, 350 villas. Y cuando uno ve cómo viven, cómo sufren, cómo duermen, cómo se angustian ante el frío, empecé a comprobar que era imposible sacarlos de la extrema pobreza si no modificábamos el entorno. Y así llegó a mi vida la historia de Pedro Peca, porque me llamaba la atención cómo un hombre en el 5.º país más miserable del mundo, porque allá no hay pobreza, allá hay supervivencia absoluta, expectativa de vida de 53 años, desnutrición infantil del 55%, y para que se den una idea, el 90% de la población vive con menos de $2 por día. Y sin embargo, en un basural gigantesco del tamaño de 3 canchas de fútbol, empezó a ser una ciudad que hoy tiene 29.000 personas. Pero eso soy, una persona común, con muchas preguntas intelectuales, y que en un determinado momento decidió llevar a la práctica toda esa pasión que tenía dentro, y tuve la suerte de siempre vincularme con gente muchísimo más inteligente, muchísimo más generoso, y por eso estoy orgulloso del equipo que integro. Soy uno más dentro de una masa de gente que tiene la idea de sacar personas de la extrema pobreza. Solamente eso en el corazón, y para eso trabajamos. Contanos bien entonces qué es lo que es Acamazoa. ¿Surge entonces esta experiencia con Pedro Peca en Madagascar? Claro,
porque un poco la propuesta mía fue, Pedro, ¿cómo logramos llevar este modelo a la Argentina? ¿Cómo hacemos para replicar? Y en su infinita humildad siempre hablaba de que cada organización, de que cada sitio tiene su propia identidad, pero que había cosas que claramente eran replicables. El trabajo, la educación, la disciplina, el abordar todas las etapas de la vida, desde la niñez y si es necesario hasta el final. No te olvides, Kiki, que por ejemplo en Madagascar la organización tiene hasta 4 cementerios. ¿Cómo se entierran los pobres? Cuando uno se hace preguntas de ese estilo, buscará cualquier tipo de solución para poder solucionar justamente, valga la redundancia, dramas así. Y cuando llegué a Madagascar me uní a una organización fantástica, Fundación Más Humanidad, que ya venía trabajando del 2011 con la problemática de la desnutrición, tanto en Zárate como en Tigre, y que tenía las mismas preguntas. No solamente trabajar en primera infancia, sino hasta el final. Abordar a los adultos con educación para adultos, abordarlos con oficios, con trabajos, avanzar sobre la construcción de viviendas, pero sí, y priorizar eso, que cada ingreso sea con niños que estén desnutridos, porque como sabrás, el cerebro no acepta deudas atrasadas. Yo leí algo muy interesante en el libro que me recomendaste, en Revelarse por Amor, del padre Pedro Peca, que él hablaba de esto, ¿no? De este modelo de que es trabajo, educación, disciplina, como que él llegó a un lugar donde él dijo, yo no tengo el derecho de hablar aquí y tengo que actuar. Y él habla de que se cansó de que la gente haga diagnóstico, de que la gente hable todo el tiempo. Yo te contaba por WhatsApp que siempre el pobre sea un número y que se largó a esta aventura por ahí de lo que vos decís, de liberar a la gente de extrema pobreza. Pero Exactamente. No, es que eso que vos planteás es así. Pedro se queda electrocutado mirando millares de niños peleando con animales por basura, por alimento, por lo que podían encontrar para hacerse un hogar incluso debajo de ese basural. Y comienza con una persona que se agacha y se pone en 4 patas ante la invitación de un niño que lo invita a descender. Y ahí se da cuenta que no podía hablar, que era un sinvergüenza si seguía hablando y que tenía que actuar. Y eso fue lo que les pidió a la gente. Les dijo, miren, yo soy sacerdote, no tengo dinero, pero tengo la suerte que mi padre me enseñó la vocación de albañil. Y que eso les puedo enseñar a ustedes. Si están dispuestos a mandar los chicos a la escuela y ustedes están dispuestos a trabajar, vamos a ir avanzando. Después a cada problema complejo le encontró una respuesta concreta. Pero la idea puntual que siempre tuvo en el corazón era que si uno quiere mucho a los pobres, lo que debe hacer es ayudar sin asistir. Lo que debe hacer es abordar en todas las etapas para que el pobre viva de pie y no de rodillas. bueno, con eso vos te pregunto entonces, ¿qué es el pobre en sí? Digo, supongo que cada persona tiene una vida detrás, como viene, supongo que cada abordaje será distinto también, desde un niño a una mujer, a una madre embarazada. ¿Qué es, digo, para vos entonces esta persona, ¿no? Que está bien, que le ponemos el nombre de pobre, de indigente, que tiene un montón de definiciones, pero ¿quién es? ¿Cómo podemos hacer para poder salir de este flagelo tan grande? Generalmente, o por lo menos lo que he logrado ver con mi experiencia, que el pobre es una persona que lo perdió todo y que no tiene en quién apoyarse. Generalmente es una persona que vive así, en un estado de desesperación, angustiado, porque ve que su abuelo, ve que su madre y ve que su hijo va a repetir la misma historia, porque no encuentra respuestas sinceras, porque se da cuenta que los auxilios que les ofrecen son cada 4 años y que más o menos son similares más allá de cualquier gestión. Entonces es una persona desilusionada, pero que cuando te ve transpirar a la par, cuando te ve trabajar concretamente con ellos y ver que sufrís como si fueran sus propios hermanos, es una persona que cree que tiene una capacidad de entrega fuera de lo común. Siempre me ha llamado la atención cómo hacen para aceptar el desafío de estudiar, el desafío de trabajar, el desafío de lograr ser parte de todo este sistema de salud que uno arma para recuperar al desnutrido, siendo ellos los agentes sanitarios. Y en concreto creo que es gente que cuando ve que es confiable algo, lo acepta. Pero si te tuviera que dar una definición, no del pobre,
pero sí de la pobreza, yo te diría que la pobreza es una cárcel que te mata a cámara lenta. Es eso la pobreza, una cárcel que te mata a cámara lenta. Y como es una cárcel, hay que tratar de salir de ella. Y como te mata a cámara lenta, lamentablemente hay que hacer todos los intentos para que no sea con lentitud este combate, porque es criminal y porque el cementerio está lleno de pobres que esperaron un progreso que nunca llegó. ¿Crees que en cierto modo entonces el concepto de pobreza se romantiza un poco como que bueno, que es lo que hay? O es, digo, porque por ejemplo el padre Opeca en el libro dice que él, para él, digo, la pobreza no es bueno, no es algo bueno, si no seríamos todos pobres, ¿no? Que es lo más miserable que hay. Entonces por ahí vos crees que en tanto número, en tanto diagnóstico, se llega por ejemplo a un poco a subestimar este concepto por ahí. Pero claro, porque muchas veces se piensa que el pobre es una persona igual que nosotros a la que simplemente le falta plata. Y eso no es así. Muchas veces sufren un frío que les quema los huesos, ven actos de violencia imposibles de soportar, no tienen luz eléctrica, no tienen cloacas, apoyan la cabeza en la tierra antes de irse a dormir, escuchan balas todos los santos días de su vida, no tienen la posibilidad de tener una educación formal, un trabajo formal y encima no tienen plata. Entonces sí, creo que a veces hay una romantización y además es lógico que los seres humanos cuando vemos que otros han alcanzado a progresar, que otros tienen la posibilidad de vivir dignamente, que de eso se trata, de poder enviar tus hijos a la escuela y saber que están recibiendo una educación de calidad, de saber que van a poder tener un techo digno que les permita dormir y descansar como corresponde, de que un trabajo no les destroce la espalda. Es tan duro escuchar a alguien que te dice, tengo que ponerme 25 kilos de cartón en la espalda para llevar, y aún no lo sé si lo voy a conseguir, un pan en la mesa del comedor de mi casa. Entonces creo que lo que tenemos que hacer los mortales, lo que tenemos que hacer todos los que incluso hemos tenido mejor oportunidad, es mirar un poco al costado. Más en la Argentina, que es muy fácil hacer 30 metros y encontrar a alguien sufriendo. Hay 16 millones de pobres en el país. Es un número inmenso, vergonzoso e indigno. Sí, a mí me llamaba la atención, la otra vez te escuchaba en entrevista el año pasado que vos también decías que un poco se mentía un poco con los números, porque claro, se sacaba la población total de Argentina, pero no se pensaba en cada provincia. Por ejemplo, acá en Mendoza, la semana pasada salió un informe que el 38% de la población está bajo la línea de la pobreza. Digo, ¿cómo cambian los números si vos medís también por provincia? Y también decías que también, digo, cuando contabas esta experiencia con el padre Opeca, decías, bueno, pero acá en Argentina tenemos nuestras propias Áfricas. Lima, Zárate, a donde empezó Gacamazoa, es también nuestra propia África, por así decirlo. Pero sin duda, nosotros en la organización vemos todos los días gente viviendo como en la edad de piedra. Vemos realmente cosas difíciles de tolerar, porque te duele en el corazón, porque vos sabés su historia, porque ves lo difícil que es para ellos si no reciben una mano salir adelante. Y Argentina tiene sus propias Áfricas. Hay lugares del país donde la expectativa de vida es de 42 años. En pobreza uno se enferma y se muere antes. Entonces sí, sin duda tenemos nuestras propias Áfricas. Pensá solamente que en las últimas 7 décadas murieron 134.825 personas por desnutrición. Seres humanos de carne y hueso con 5 litros de sangre, 3 canchas de Boca, que murieron. Y que algunos dijeron, bueno, ya está, no lo podemos recuperar esas vidas. Bueno, entonces hagamos algo para que no se siga muriendo la gente. ¿Y cómo se vive esta situación? A nosotros nos pasa, yo te conté, yo acá estoy con todo el tema de la pastoral de calle, y hay chicos que están preguntando qué nos pasa que en este momento de la cuarentena, bueno, la gente, por ejemplo, que está en la calle no tiene un lugar donde pasar la cuarentena. Digo, ¿cómo se está viendo esta situación ahí, por ejemplo, en Lima, Zárate? En el caso, vos podés ir a la fundación, supongo que sí, porque están exceptuados ese tipo de cosas, pero bueno, supongo que es más difícil. Claro, en los dos sitios donde nosotros trabajamos, en Zárate, ahí en Lima y en Tigre, vemos que la cuarentena se está viviendo con mucha desesperación. Primero porque ninguna ley estatal va a estar por encima de la ley de supervivencia humana. Si uno no tiene para sobrevivir, la va a romper a la cuarentena.
porque es una cuestión natural, porque es mirar a tus hijos y es muy difícil no hacer algo para poder calmar el dolor de estómago que tienen por la falta de alimento. Pero lo que vemos es una situación alarmante porque se le suma el hacinamiento, se le suma las cuestiones que sufren de violencia, se le suma que el rancho generalmente en la pobreza es un sitio para dormir, no para habitar. Es decir, ellos no están constantemente como nosotros podemos tener en nuestra casa, el lugar donde está el sofá, el living. No, generalmente en los ranchos y sobre todo en el tipo de familias que nosotros abordamos, que ya es el último orejón del tarro, porque ya vieron la cara más atroz de la miseria que tener niños desnutridos. Ahí solamente se ve una cama, se verá alguna cocinita, pero no es que resisten demasiado tiempo. Pero por suerte, gracias a la inmensa generosidad de muchísimas personas, hemos podido conseguir las donaciones monetarias para comprar los alimentos, para comprar los medicamentos, y hoy estamos haciendo atenciones pediátricas y distribución de alimentos a domicilio. Pero Dios quiera que esto se solucione de una buena vez, porque nuestras ganas y nuestro espíritu estaban en seguir construyendo, en que sigan estudiando, en seguir avanzando con los programas de desnutrición. Entonces es entendible porque la situación es realmente complicada a nivel mundial, pero creemos que la cuarentena en pobreza es muy difícil de aguantar por todo esto que te he descrito, y creo que la pregunta a hacerse es cómo será una vida de cuarentena de hambre. Ahí recién preguntaban si Acamazoa tiene algún programa de voluntariado para unirse. Sí, por supuesto, siempre recibimos voluntarios. De hecho, el año pasado, por ejemplo, por Lima y en Zárate pasaron más de 600 voluntarios. En Tigre también tenemos muchos voluntarios. Es una cuestión de escribir tanto a nuestras redes sociales o al mail, y vamos a buscar cuándo se pueden hacer jornadas de voluntariado. Son actividades muy diversas, desde aprender a hacer calefones solares, por ejemplo, que es muy interesante eso, porque es darle agua caliente 24 horas a una familia. Y eso se puede hacer en Zárate y se puede hacer en cualquier punto del país, incluso con lo que uno encuentra generalmente en los barrios carenciados, porque uno encuentra sachet, encuentra tetrabricks, encuentra latitas, encuentra botellas, y con eso en 24 horas, comprando en una ferretería cañerías de termofusión, le das agua caliente, que lo llenás de humanidad, de dignidad, y que además lográs justamente lograr que esa persona deje de pasar el frío indigno en invierno, o que tenga que ir a la red troncal pública a llenar un balde. Justamente te iba a preguntar eso, digo, cuando te encontrás en las villas o en los espacios donde está la mayor población de pobreza, digo, cuando te encontrás con esa persona, ¿qué crees que es lo que más falta, más allá de lo que decís, no es solo la comida, hay un montón de otras necesidades, y qué crees que es lo que más dignifica también a la hora de trabajar con el tema de la pobreza? La educación, el lograr sentir que podés avanzar en las distintas etapas obligatorias, por más que en la Argentina son una sugerencia, porque me canso de encontrar adultos que me hablan de que no pudieron continuar estudiando por los motivos que sea. Pero siempre me pregunto, ¿no era obligatorio? ¿Por qué no pudimos lograr que retomen los estudios? Y tenemos la suerte que en nuestro caso, nuestras familias los están haciendo, y veo una satisfacción tan grande, porque es muy raro ver en pobreza que el padre o la madre no envíe sus hijos a la escuela. Es rarísimo. Después de que pasa la primaria, generalmente puede suceder que abandonen, pero el primario lo comienzan todos. Y cuando les preguntás por qué hacen eso, te repiten, porque no queremos que repitan nuestra tragedia, nuestra historia. Si uno le hace hoy, lamentablemente, a la gran masa de gente que sufre la pobreza en la Argentina, ¿tu abuela fue pobre? Te va a contestar que sí. ¿Tu madre fue pobre? Te va a contestar que sí. Le vas a preguntar a ella y te va a decir, me estás jorobando. Entonces lo que le están ofreciendo, o lo que le ha ofrecido los distintos gobiernos y la propia sociedad argentina, que es responsable también, no ha servido, porque es inentendible
que en los últimos 52 años hayamos multiplicado por 10 la pobreza. Es inentendible que no hayamos podido bajar el 30% de pobreza en todos estos años de democracia argentina. Entonces hay que buscar la forma de qué es más efectivo. Pero la educación es lo que más les hace falta y lo que claramente les va a permitir avanzar en la vida y luego podrán tener su trabajo digno, bien remunerado, formal, necesario, para después avanzar en las otras etapas. Y la educación no solamente es la formal, sino también la informal. Nosotros, por ejemplo, hacemos programas de cine debate que son sumamente interesantes porque llegamos a generar unos diálogos muy profundos y cuando uno llega al alma de un ser humano es mucho más fácil. Hay andamios internos que se generan. O sea, que a nosotros nos pasaba acá con la Pastoral de Calle, que nos dimos cuenta muy tarde, pero empezamos a alfabetizar a la gente. Había gente de 50, 60 años que no sabía leer y escribir. Y eso le impedía hacer un montón de trámites que era que uno no se imagina porque uno lo tiene como incorporado. Y empezamos con un proyecto de empezar a enseñar a leer y escribir, que alguno dice, lo tiene como básico, pero estas cosas que decís vos son como puentes necesarísimos para este tipo de cosas. Ahí preguntaban qué es lo que más urgente que necesita Camasoa ahora. Están preguntando lo más urgente ahora. Y en este momento nosotros nos pasó algo muy particular. Estábamos muy acostumbrados a recibir donaciones en especie de alimentos, de leches, etc. Y eso se cortó a cero por la cuarentena. Entonces hemos pedido la ayuda, la colaboración de las personas de buena voluntad que así lo quieran, de que nos puedan hacer donaciones. Lo que vale un alfajor, lo que vale una porción de pizza, con eso basta. Pero si se suman miles y miles de personas, es mucho más fácil. Pensá, Kiki, que nosotros tenemos un consumo de 4.500 litros de leche mensuales. Nosotros tenemos mucho consumo también de alimentos. Ya, por ejemplo, la semana pasada en Tigre se distribuyó más de 1.000 kilos en alimentos. Entonces, esas donaciones o mensuales o por única vez nos permiten seguir por el tiempo que tenga que ser de ayudar a estas familias que hoy no tienen otra manera si nosotros no le acercamos eso. Así que eso es el pedido más importante y más urgente. Cuando termine la cuarentena, habrá otros pedidos, pero hoy es lograr que sobrevivan, es lograr que ese hacinamiento no los termine matando y es lograr que ningún niño caiga a un nivel de desnutrición que los condena a la muerte, porque vos no te olvides que un desnutrido de tercer grado tiene 8 veces más probabilidades de morir que un niño sano. Y cuando no tiene un ambiente lógico, cuando no tiene la posibilidad de cloaca, de luz eléctrica, de un ambiente adecuado, ese chico se puede morir por infecciones, se puede morir deshidratado, y por lo que siempre vemos en los diarios, se murió de deshidratación aguda, se murió de gastroenterocolitis, de septicemia, en verdad se murió de desnutrición. Que la gente entonces ponga en Google Acamasoa Argentina donar y puede ahí donar dinero, ¿no? Claro, ahí, por ejemplo, buscan Donar Online, que es una plataforma, más Acamasoa Más Humanidad o Acamasoa Argentina Más Humanidad, y les va a aparecer. Y les repito lo mismo, hoy pensar qué puedo hacer por alguien, o imaginarse internamente cómo será vivir la cuarentena en un rancho, cómo será. ¿Puedo ayudar a alguien? Bueno, nosotros le damos la posibilidad de ayudar a 192 desnutridos, a 500 personas que necesitan una mano concreta, ahora, en este instante. Y eso es maravilloso poder hacerlo porque nos permite que la gente sepa que no están solos, que hay un conjunto de individuos, que hay miles y miles de personas con un corazón inmenso en el país. Nos ha pasado que muchas de las gentes que van a comer en las distintas plazas de los distintos grupos, no todos están en situación de calle, sino que hacen estrategia de calle y vuelven a su casa. El tema es que en este tiempo que nosotros no podemos salir a dar de comer las plazas, bueno, está esta falta, ¿no? Que la gente queda aislada, estas personas que por el día a día se hacían el mango, cuidando un auto o algo, bueno, no tienen el alimento, la leche, así que los escriben todo, y bueno, gracias a Dios algunos grupos han podido acercarse a algunas familias, pero bueno, es urgente también esta ayuda. Sin Ahí duda. preguntaban entonces si entonces el proyecto del padre Pedro Peca ha sido posible acá en Argentina.
Lo estamos construyendo con muchísima humildad, siempre decimos desde la Fundación, que nosotros lo tratamos de hacer día a día y sabemos que esta lucha es hasta el final, que nos llevará una vida, nos llevará los años que tengan que ser, las décadas que tengan que ser, y que ojalá podamos parecernos lo más parecido a esos oasis de esperanza que construyó Pedro. Lo decimos con toda la humildad del mundo, porque sinceramente lo de Madagascar, lo hecho allí, es una ciudad. Y cuando hablo de una ciudad, es una ciudad literal. Desagües, postes de luz, maternidades, hospitales, centros odontológicos, todos los oficios que te imagines, canteras de piedra, trabajos de ganadería, cementerios, canchas de fútbol, canchas de básquet. Es una ciudad con caminos, con veredas, etcétera, pero que se hizo con la gente, que eso es lo más maravilloso. Siempre dice Pedro, los quiero tantos que no les voy a regalar nada. Hay que abrazar esta miseria en conjunto, hay que trabajar a la par. Y si la abrazamos con pasión, con rabia, con haciendo andamios internos, como te decía, la vamos a lograr construir. Y creo que lo estamos haciendo de la mejor forma, porque ha sido un gran privilegio para mí tener una organización como Fundación Más Humanidad que ya tenía un recurso humano, que ya tenía una infraestructura generada y que tenía este mismo ideal, trabajar para sacar gente de la pobreza. Entonces, entre el sueño y lo hecho en Madagascar, unido a lo ya construido en la Argentina, va creciendo a gran velocidad. Justo antes de que pase lo de la cuarentena, estábamos levantando la primera vivienda. Y era tan lindo ver a gente que en su vida se lo había imaginado, haciendo los estribos, armando las mallas cimas, logrando distribuir el hormigón. Yo le decía, esto es mucho más que cemento, que vigas, que hierro. Esto es dignidad, es cemento de dignidad. Y esto no te lo quita nadie el conocimiento. Y cuando uno lo adquiere, después vendrán los recursos económicos necesarios, pero el conocimiento ya está logrado. Y eso es lo que queremos transmitir, porque ningún ser humano debe depender ni del Estado, ni de Atamazoa, ni de nadie. Porque queremos gente libre, libre, que camine por la vida, pero para eso muchas veces se necesita la mano de alguien, porque no es cierto que al pobre hay que darle el pescado o la caña. En verdad hay que darle la fuerza para sostener la caña. Si es posible enseñarle a usarla, y mejor, si es posible también, indicarle por qué río comenzar a pescar. Me hace acordar a las únicas 3 cartas de Francisco para la Jornada del Pobre. Supongo que él tendrá alguna relación con el padre Pedro Peca. Y Francisco habla de algo que él le dice una atención amante. Él dice que no sirve de nada un asistencialismo en un momento determinado nada más, sino que es necesario una ayuda que se prolongue en el tiempo y también individualizada de cada persona, ¿no? Que eso es lo que dignifica. Y que la persona no termine dependiendo de nadie, sino que por sí sola también pueda conocerse y dignificarse y saber qué es lo que tiene para dar. Ahora, antes de seguir... Sí, perdón. No, totalmente, porque muchas veces si no la caridad se convierte en una morfina, que durante un determinado momento calma, pero no soluciona los problemas de fondo. Ni hablar que en la emergencia, ante la contingencia, ante alguien que está por morir de inanición, no podemos hablar directamente, hay que actuar, hacer y solucionar el drama de esa criatura. Pero tenemos que buscar soluciones de fondo porque es realmente muy grave tener el 63% de los chicos en pobreza. Eso quiere decir que si uno conoce un sobrino, un nieto, tiene un hermano, tiene un hijo y es menor de 17 años y no es pobre, es un milagro, porque más de la mitad lo es. No podemos permitirnos en la Argentina llegar a tener un 50% de pobreza extrema. Al ver visto el Madagascar, que el 90% era pobre, no se imaginan lo que es vivir en un infierno de hambre. ¿Por qué crees que estos años, o al menos tenemos casi la misma edad, al menos las gestiones o los modelos económicos no han tratado de llevar este tipo de políticas con respecto a la pobreza, ¿no? Sabemos los planes sociales, hay cosas que son necesarias, otras que por ahí en el tiempo no. Pero bueno, ¿por qué crees que no se ha podido dar? ¿Qué crees que es lo que falta? Soy un convencido que la sociedad es la que transforma,
que es muy importante que se dejen de evaluar las intenciones. Hay que empezar a juzgar los resultados, porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de gente que, como te decía, ve familiares que se mueren a una temprana edad porque las respuestas que le han dado han sido equivocadas. Y en ese punto creo que los argentinos tenemos que realmente preguntarnos cuáles han sido las respuestas que hemos dado contra la pobreza. ¿Cuáles han sido las políticas que hemos establecido? Por ejemplo, no puedo creer hasta el día de hoy seguir viendo en los barrios sociales que muchas veces se construyen casas sin servicios, que no haya veredas. El pobre no sale de la casa y se sube al auto. Se sale caminando hacia la salita de salud, hacia la educación, hacia el progreso. ¿No habrás escuchado alguna vez, Kiki, no pude ir a trabajar porque estaba todo embarrado? No pude llevar a mi hijo porque había mucho barro. Es decir, esto que parece elemental, en la Argentina todavía se sigue dando respuestas equivocadas. El asistencialismo está claro que ha fracasado, pero no porque lo diga Gastón Vigo, no hay un solo país en el mundo que haya crecido con asistencialismo. Pasamos de 200.000 planes sociales al salir de la crisis del 2001 a tener 3 veces la población de Uruguay en planes sociales. Y a veces pienso, y esto es un tema muy profundo que nos llevaría toda una noche a hablarlo, porque se suele decir de gente sin mala intención, dice, no quieren trabajar, no quieren estudiar. Eso no es así. En verdad, no es que el pobre no quiere trabajar y no quiere estudiar. Hay un sistema armado para que el pobre no trabaje y no estudie. Porque si no, no es posible que un grupo pequeño, minúsculo, logre hacer que sus familias puedan volver a estudiar, aprendan oficios productivos, saquen sus niños de la desnutrición, estén aprendiendo los oficios para construir sus casas. Pero esto se hace a la par, transpirando con ellos, pero dándoles respuestas concretas, correctas, tendientes a que salgan de la pobreza, sabiendo que se equivoca uno, por supuesto, pero no haciendo aquello que ha logrado que el pobre se perpetúe en la miseria. Creo que eso es lo que ha logrado también tampoco no creo que sea con mala intención la gente diga que la persona elige ser pobre, la persona elige delinquir, la persona elige estar en la calle. Eso nos pasa particularmente en la calle, tal vez realidades totalmente distintas, pero parecidas, que nos dicen, bueno, pero dale un trabajo que vaya a laburar. Bueno, sí, pero hay que dormir sobre un cartón y levantarse al otro día y no desayunar y ir hacia laburar. Digo, ¿cómo lo haces? Digo, por eso está bueno todo ese trabajo previo, que vos decís, bueno, el que sale el pobre, que sale a trabajar, necesita una calle por donde caminar para ir al trabajo y ir a tomarse el bondi. Sin duda, además, son historias tremendas, muy difíciles de soportar. Uno nunca se acostumbra a escuchar el dolor del otro. Y a veces me llama la atención cómo nos hemos acostumbrado a cosas que son inadmisibles. Recuerdo en este momento cuando, por ejemplo, una de las madres de la organización me hablaba que había terminado el primario, pero cuando le pedí que lea un texto no lo podía leer. ¿A quién le hacemos bien estafándola? ¿Cómo es posible que lo permitamos esas cosas? Y en un determinado momento esa persona que cree haber conseguido un determinado conocimiento académico, porque así lo avala su título, sea el primario o el secundario, cuando llega el momento del trabajo no tiene los conocimientos que su título supuestamente lo habilita. Y hay una cosa muy importante, que estamos dentro de la sociedad del conocimiento. Antes uno podía suplir la falta de conocimiento académico con fuerza física, pero eso cada vez se va a demandar menos y necesitamos gente preparada. Necesitamos darle la posibilidad al pobre que se pueda poner de pie. Por eso, por ejemplo, en Lima hicimos una huerta hidropónica, que es cultivar sin tierra, que es probablemente la alimentación del futuro, y aprenden como una flecha y se entusiasman. Por eso es importante ver al pobre no como un beneficiario, sino como un participante activo, que trabaja a la par, que te desafía, que te nutre también de conocimiento, de experiencia. Y es muy maravilloso ver. La última vez que empezamos a construir esas 2 plateas de la cocina y la primera vivienda, trabajaron 40 horas en 2 días.
¿Cuántos tenemos capacidad de trabajar 40 horas en 2 días? Entonces, que no tienen capacidad de trabajar es mentira, es una falacia. Pero le estamos diciendo constantemente mensajes incorrectos, incentivos incorrectos. Anda directamente, anda a cobrar lo que te va a dar el Estado. No le preguntás cómo vive, si terminó los estudios obligatorios, cómo es su casa, dónde está parado, cuáles son los dramas psicológicos, etc. Bueno, es un tema súper apasionante, pero que creo que llegó el momento de medir los resultados. Te voy a preguntar, si bien contaste cómo empezó todo Akamazoa, ¿te acordás de si hubo un momento exacto que a vos te hizo dar este vuelco en tu vida para unirte a esta causa, a este movimiento? ¿Qué pasó en particular? Sí, creo que haciendo un retiro espiritual. No soy de hacer retiros, pero hubo un retiro que me marcó por un sacerdote amigo que me dijo, que también se llama Pedro, no te caso si no venís al retiro. Y después de 3 días de retiro, la verdad que no presté atención a nada, porque cada vez que me daban una meditación, me iba a ver videos de Pedro Peca, de ese sacerdote que había visto un documental, que había leído algún libro, porque se me vino a la cabeza Pedro. Y al cabo de 3 días le dije a este sacerdote, no presté atención en nada. Ahora bien, le escribí a la hermana de Pedro y le dije, tu hermano es una maravilla, no hace falta que te diga que es un santo. Pero si él llegase a venir a la Argentina, me encantaría conocerlo. Lo conocí en julio del 2018 y luego de conocerlo, estando en una de las conferencias de él, qué sé yo, sentí eso. Dijo una frase que me impactó. Si vas a ayudar, ayuda hasta el final. Si vas a ayudar, ayuda hasta el final. Yo ya venía trabajando en primera infancia, pero esa frase me impactó muy fuerte. Y ahí es cuando decidí renunciar a mi trabajo, irme hacia Madagascar, y bueno, a la vuelta, uniéndome con Más Humanidad, hicimos esta conjunción de ideales. Pero creo esos 2 momentos, el retiro y ver la imagen de Pedro, que decía ayudar hasta el final. ¿Cuáles son tus sueños hoy, los tuyos, los de Gastón? ¿Y cómo se conjugan con los sueños de Akamazoa? El sueño es poder ver gente que salga de la pobreza. Son mis hermanos, es mi familia. Uno tiene la suerte incluso por los medios tecnológicos que el contacto es permanente. Y lo que quiero es que tengan una vida plena, todas las familias que ayudemos y todas las que ayudaremos en el tiempo, que salgan de la pobreza, ese es el sueño, que salgan, que vivan dignamente, plenamente, felizmente, que tengan una vida como la que uno tuvo, en donde pudo decidir, donde pudo optar, donde tuvo la suerte de vivir como un ser humano en el siglo XXI. Me revelo al pensar que es lógico que en el siglo XXI haya gente viviendo como en la edad de piedra, porque así viven, así mueren, así sufren. ¿Y cómo se une este sueño? Que es un sueño en común. Soy una parte minúscula de un gran equipo y ese equipo vibra la misma forma. Me llamaba la atención en estas semanas y ver cómo cada uno de los integrantes se preocupaba para llegar a tal o cual familia. No hay horarios muchas veces en los mensajes, en las propuestas, en las respuestas para ayudar. Y eso creo que es muy lindo, porque por supuesto que esto no se puede hacer solo. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Sí, me imagino la cantidad de gente que hay detrás de este proyecto, supongo. Sí, y muchos voluntarios, muchísimos voluntarios. Gente que entendió que si vas a ayudar a un pobre, no le preguntes ni la ideología, ni la nacionalidad, ni el credo religioso, ayúdalo. Después, si uno le quiere hablar de las cosas que le ha hecho bien en la vida, que lo haga, pero primero ayúdalo. Y vemos gente de todas las formas de pensar, de todas las formas de creer, de distintas nacionalidades que se suman, que se suman, que se suman. Y la gente se sorprende, ¿cuántos pasaron? 600, 700, y van a seguir pasando más. Porque eso es lo que queremos ser, un movimiento de solidaridad. No sé si has escuchado la frase esta que es muy común en los hogares de Cristo de tomar la vida como viene. No digo, de no preguntar qué pasó detrás o qué historia hay, sino bueno, con lo que hay, como decís vos, no importa cómo piense o
pasará también, digo, trabajar y ayudar a ella a dignificar. Absolutamente, cada persona vale. ¿Cómo vamos a abandonar a alguien? Si es un ser humano que quizás el código postal le modificó parte de su vida, pero todavía estamos a tiempo. Acá te preguntan, ¿cuándo renunció a su trabajo? ¿Cómo actuó la providencia en su vida? Bueno, ya tenías pensado el tema de Acamasoa, ya estaba puesto. Claro, yo ya venía trabajando en fundación con INE, entonces tenía un trabajo ya en primera infancia y en pobreza. Primero renuncié en el 2016 al trabajo de una empresa familiar. Y ese fue el primer llamado, porque me pasaba que yo escribía sobre lo que me molestaba, me inquietaba, buscaba respuestas en estos hombres gigantescos como San Martín, pero no bastaba. Y la providencia, creo, soy una persona que tiene mucha fe, y sin duda que la providencia marcó el camino, no hay ninguna duda, siempre. Es más, la siento todo el tiempo. Hay cosas que son imposibles de dimensionar y de entender. La respuesta de tanta gente buena que donó en estas 2 semanas, y estoy seguro que hay gente que debe estar pensando lo que todos hoy estamos reflexionando. ¿Tendré trabajo dentro de 2 semanas? ¿Podré pagar tal o cual impuesto, tal o cual? Y sin embargo dona. Y eso es la providencia que toca los corazones de muchísimos seres humanos que se dan cuenta que uno no puede ser feliz entre infelices. Ahí Francisco, que es de una fundación que se llama Fundación Puente Vincular de acá de Mendoza, una ONG sin fines de lucro, que es de la gente de la calle, te pregunta si Acamasoa trabaja y articula con políticas del Estado y demás. No, en este momento no lo estamos haciendo, no porque esté mal, sino porque no se ha dado. Lo que sí nosotros tratamos de siempre estar dispuestos a poder mostrar lo que hacemos, y si hay algo rescatable en lo que hacemos, Dios quiera que se pueda extender esto en todo el país. Bien. Te voy a hacer algunas preguntitas, esto es para sacarte un poco de clima. Tengo un amigo que es santafesino, como vos sos santafesino, ¿no? Sí, que sí, me hace una sección de investiga a la persona y hace una sección de preguntas de acuerdo a la persona en el programa. Entonces te voy a hacer para que... ¿Qué le pones al pancho? Mostaza. ¿De qué cuadro sos? Tu Unión de Santa Fe. Armate un equipo de fútbol con 5 próceres. San Martín, puede ser de cualquier país, el prócer o tiene que ser argentino. Cualquiera. Uy, mira, San Martín, Pedro Peca, Nelson Mandela, Manuel Belgrano, y necesito uno que sacuda fuerte. Claro, ¿eh? Y un Napoleón Bonaparte. Muy bien. Supongamos que te juntás a comer un asado con un vino mendocino y estás con Opeca, con Albino y San Martín. ¿Quién hace el asado? ¿Quién hace las ensaladas? ¿Y con quién haces pareja en el truco? Pareja en el truco con Abel, sin duda. El asado me imagino que lo hace Pedro. Y la otra era servir la comida. Sí, servir la comida, poner la mesa. Sí, San Martín siempre fue muy servicial. ¿Ah, sí? ¿Cuántas veces en tu vida, sabiendo mucho de San Martín, te preguntaron de qué color era el caballo blanco de San Martín? ¿Más de muchísimas veces. Bueno. ¿Es verdad que en Mendoza producen el vino y en Santa Fe se lo toman todo? Bueno, no importa. También la cerveza. Sí. En ese asado con Pedro, con Albino y San Martín, ¿de qué hablarían? Y yo creo que saldría sobre todo el hacer cosas por las próximas generaciones y no por las próximas elecciones. El trabajar sabiendo que quizás uno no puede ver los resultados. Y eso es maravilloso, decir voy a trabajar por algo que quizás no veo los resultados. Esa fue la gran cualidad de los próceres, sin duda de San Martín. No disfrutó la libertad, se murió en 1850, la Constitución llegó en 1853. Pero era un hombre que siempre trabajó por las próximas generaciones, no iba preguntando cómo iba la encuesta. ¿Vos has escrito sobre él, no? Sí, escribí un libro sobre él, una biografía novelada,
en donde armo también un diálogo imaginario entre San Martín y un joven preocupado por un país en decadencia. ¿Cómo se llama el libro, Gastón? ¿Lo consigue en cualquier lado? Sí, San Martín, está hoy la patria en peligro. Bueno. Lo escribí cuando iba a la universidad y lo publiqué en el 2014 o 2015. Bueno, Gastón, un mensaje, algo que quieras dar a la comunidad en este tiempo de la cuarentena. Ya sabemos que pueden ayudar a través de la página web, que puedan donar, y aquel que quiera sumar también a este proyecto de Acamasoa puede hacerlo libremente. Pero bueno, algo que quieras compartir. Quizás dos mensajes. Un mensaje que lo dio alguna vez Gandhi, que era un hombre extraordinario. Y Gandhi, en sus memorias, cuando estaba en plena lucha contra el Imperio Británico, con un bastón y una sábana, en un determinado momento habló de que quizás, tal vez mañana, seamos derrotados, pero no tendré que mirar a los ojos a mis hijos y decirles que viven así porque no se animaron a pelear. Animarse a pelear por aquellas ideas en las que creen. Y lo otro es un poema que a mí siempre me ha hecho bien, que lo trato de recitar todas las mañanas mientras me baño, que es ¿quién soy yo? ¿Quién habré sido cuando cuente? Aquel que se divirtió, se reprodujo, trabajó y murió como millones cada día, o habré sido además aquel que hizo lo poquito que pudo para que el mundo sea otro. ¿No es mejor vivir o morir, sea lo que sea, con el alivio del intento? Invitar a la gente en el lugar que les toque representar en la sociedad, vivir con el alivio del intento, ser una buena persona y contagiar a otros para que lo sean. Así se hace un país, con millones de seres humanos que se disponen a ser buena persona, que tienen una conducta ética ante la vida y que nunca se olvidan de esto que hablamos siempre. No se puede vivir ignorando el dolor del prójimo. Ahí un amigo, el padre Claudio Casolati, dice: Gastón, nos dejaste un montón de cosas para pensar, desafiados para el hacer. Bueno, gracias, Claudio. Muchas gracias. Bueno, te doy muchas gracias por darme este espacio, este rato para compartir con la gente, con esto que nació también como un juego y fue tomando un lindo espacio de encuentro. La verdad que gracias por tu testimonio. Sabemos que hay mucha gente detrás también, que no estás solo, pero bueno, son la cara visible. Bueno, te invito a que la gente pueda donar y pueda acompañar también este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias y te felicito a vos por este espacio, que me parece muy bueno y excelente que haya gente que esté tratando de desacomodarnos a todos de la silla, porque eso tiene que ser una conversación, un libro, un hacha que rompa el mar de hielo que a veces uno lleva adentro. Muchas gracias. Un gran abrazo. Chau, chau. Bueno, ahí estaba Gastón Vigo Gasparotti de Acamasoa, Argentina.